Buenas noches. El tema que nos corresponde dentro del proceso de infecciones es las que comprometen la piel y el tejido celular subcutáneo, incluyendo más profundo la infección en músculo y fascia. ¿De dónde vamos a extraer nuestro tema? Vamos a revisar nuestro texto, Harrison. Vamos a mirar la guía de la Sociedad Colombiana de Infectología, la cual fue publicada en el 2019 y es muy actual en este momento. La infección de piel y tejidos blandos la vamos a abordar desde un contenido que nos da una introducción, la definición de cada uno de los procesos, los factores de riesgo, cómo la vamos a clasificar, el diagnóstico diferencial, los criterios de hospitalización y los criterios de terapia secuencial. Hacemos un resumen de las recomendaciones de la guía colombiana, los cuales van a tener 37 puntos para que tengamos un abordaje adecuado y unos manejos propuestos para cada una de las situaciones en especial. Cuando nosotros estamos hablando de infección de piel y tejidos blandos, observamos que es un conjunto de infecciones que van a tener diferentes compromisos de estructuras que pueden estar tanto superficiales como profundas y que van a tener una característica de compromiso en el huésped, en el cual pueden ser infecciones que no afecten de manera sistémica, como puede ser de que encontremos un paciente severamente comprometido con una sepsis. Entonces, junto con las infecciones del tracto urinario y las infecciones del tracto respiratorio, constituyen el 71.8% de todas las enfermedades infecciosas que afectan al ser humano y por las cuales consulta, ¿ya? Hacen parte de infecciones no solamente del ámbito hospitalario, sino también ambulatorio, y generalmente los gérmenes que van a afectar las diferentes capas diferentes capas de la piel y los tejidos más profundos van a ser los cocogram positivos, que son los residentes de la flora habitual de la piel. Sobre lo que nosotros nos interesa conocer, tenemos que estar muy atentos de que las infecciones de la piel, esta constituye, mientras esté íntegra, una barrera que evita el proceso de infección de los tejidos. La piel tiene unas capas en las cuales la más superficial, el extracto córneo, carece de vasos sanguíneos y es donde pueden estar haciendo asiento las vesículas, las costras, las ampollas, dadas por traumas térmicos o por la presencia de compromiso por una picadura, o que el folículo piloso sirva de puerta de entrada para infecciones más profundas donde se comprometa también la glándula sebácea y el tejido celular subcutáneo. Entonces, es muy importante que conozcamos las estructuras de la piel y cada uno de los estratos, porque de eso depende la clasificación y cómo nosotros vamos a determinar qué tipo de infección es la que nos está aconteciendo con un paciente en particular y por lo tanto cómo va a evolucionar el proceso. Entonces, si coge la parte córnea no nos va a dejar cicatriz, pero si ya empieza a involucrarse en el estrato germinativo, ya vamos a dejar una marca de permanencia de la afección. Cuando hay compromiso de los linfáticos, nosotros vamos a observar pues, que estos van a obstruirse y van a ser causante del linfedema. Definir cada una de las infecciones que nos van a
a interesar en el proceso de la piel y tejido celular subcutáneo y las estructuras más profundas. Entonces, celulitis va a ser todo lo que está relacionado con las infecciones agudas, ¿ya? Que pueden comprometer un poco más profunda la piel, el tejido celular subcutáneo. Nosotros vamos a observar en la erisipela que es más superficial que la celulitis, que generalmente involucra a los linfáticos, que tenemos una delimitación establecida que es altamente dolorosa, pero podemos demarcar el área afectada y generalmente es unilateral. El compromiso de la foliculitis, pues es una infección superficial que afecta al folículo piloso, que generalmente tiene un proceso purulento en la epidermis. Los forúnculos son cuando hay infección de los folículos pilosos, pero están asociados a abscesos subcutáneos pequeños, ¿ya? El carbúnculo ya son varios abscesos que se unen o forman clúster. Y la piomiositis es cuando ya hay compromiso del músculo esquelético, que generalmente hay formación de abscesos más profundos. El impétigo es una infección superficial de la piel que puede tener vesículas, pústulas que pueden progresar a costras y a bulas. El ectima es una variante del impétigo, pero más profunda, ¿ya? También comienza con vesículas y pústulas, pero ya va a dejar unas úlceras. La gangrena gaseosa hace parte de las infecciones necrotizantes que involucran el músculo y algunas mionecrosis pueden ser de tipo clostridial. Y las fasciitis necrotizantes son infecciones mucho más agresivas que afectan el tejido celular subcutáneo y que pueden estar esparcidas o pueden extenderse a planos más profundos, incluyendo la fascia. Cuando tenemos los procesos infecciosos, nosotros tenemos que conocer cuáles son los factores de riesgo que permiten el avance de estos gérmenes y comprometer áreas mucho más profundas. Entonces, debe ser la pérdida de la barrera que tenemos, que es con la pérdida de la solución de continuidad de forma traumática, como sería una herida, o puede ser por una fractura, o puede suceder porque haya la picadura de un insecto, la mordedura de un animal. Y no traumáticas asociadas a procesos infecciosos también, pero de tipo micótico, como serían las tiñas, donde hay una puerta de entrada que se puede sobreinfectar y causarnos ya el componente bacteriano asociado. El intertrigo, zonas de humedad interdigital, la presencia de procedimientos dentro del cáncer de mama, una mastectomía radical con vaciamiento ganglionar, nos puede dejar un linfedema marcado en el miembro superior, o por procesos relacionados con una safenectomía, o sea, cuando hicieron una revascularización miocárdica o cuando por enfermedad, por insuficiencia venosa, hicieron esta cirugía. Posterior a ella puede aparecer linfedema en la extremidad inferior. Y por enfermedades o condiciones que disminuyan la respuesta ante los procesos infecciosos, entonces una diabetes descompensada, una cirrosis, un paciente con una neutropenia, una infección por VIH, el paciente que es tributario de trasplantes y recibe inmunosupresores. Además, hay celulitis que pueden afectar poblaciones específicas como serían los habitantes de calle. Los gérmenes, ya vimos que los gérmenes más habituales iban a ser los cocogram positivos, que eran los residentes de la piel. Entonces tenemos que hay unas infecciones que pueden ser susceptibles tanto en el ámbito hospitalario como a nivel ambulatorio de infecciones por Staphylococcus aureus meticilo resistente. Entonces, cuando se ha utilizado antibióticos previos, especialmente quinolonas, cuando el paciente habita en áreas de mayor proximidad, como son los asilos o los ancianatos, cuando se han tenido infecciones ya conocidas por Staphylococcus aureus. Y en la comunidad, usualmente son por brotes de foliculitis, hombres jóvenes que practican deportes de contacto como la lucha libre o que están también en confinamiento en situaciones de hacinamiento como en las cárceles.
Esas infecciones pueden clasificarse según si son primarias o son secundarias y si son primarias con o sin necrosis. Sin necrosis, entonces tenemos las infecciones superficiales como el impétigo, podemos tener la erisipela, la celulitis y la piomiositis sin la apariencia de necrosis. Y cuando vemos estas imágenes de color violáceo, con vesículas que parece que tuvieran un contenido serohemático o necrótico, esas son la celulitis necrotizante, la fasciitis necrotizante y la mionecrosis. Vimos las infecciones de partes blandas, de piel y partes blandas relacionadas como primarias. Ahora las secundarias tiene que haber un factor que antecede, como son las mordeduras, en el caso de los gatos, que con sus colmillos muy finos pueden favorecer la osteomielitis, o en el caso de los perros. También puede ser por la picadura de insectos o por infecciones por heridas quirúrgicas, en el caso del pie diabético, donde usualmente hay un trauma químico, un trauma eléctrico, con la predisposición por una enfermedad arterial establecida o vascular y la polineuropatía. Entonces la polineuropatía hace que haya menos sensibilidad protectora y por lo tanto se enfrente a un trauma y posteriormente se den todas las circunstancias para que progresen los procesos infecciosos. En los estados de inmovilidad asociados a patologías como la enfermedad cerebrovascular, el Parkinson avanzado o la misma enfermedad de Alzheimer, que el paciente ya no vuelve a movilizarse, o traumas raquimedulares, vamos a tener nosotros sitios de presión ósea que van a producir va a producir la pérdida de la solución de continuidad de las zonas que están bajo presión, como los talones, el sacro, los codos, el omóplato. Entonces se rompen y se pueden sobreinfectar. La sacra incluso con la materia fecal, son pacientes que tienen incontinencia, entonces esas úlceras se infectan y nos van a causar dificultades marcadas para su manejo. La prevención se hace con los cambios de posición cada 2 horas, evitando la presión de estas estructuras óseas. Ya mirando entonces, ya vimos que eran primarias, eran secundarias, superficiales, profundas, con necrosis y necrosis. Entonces vamos ahora relacionadas con las alteraciones a nivel de la piel. Entonces vamos a mirar las que son con vesículas y ustedes pueden observar imágenes que corresponden al herpes como enfermedad viral, de compromiso de la epidermis, el herpes simple, el herpes 1 o el herpes genital. El herpes zóster, que compromete una metámera, la varicela zóster, que es una imagen como de rocío que compromete la piel, las mucosas, el cuero cabelludo, y la viruela, que está erradicada desde 1977 y que hay que tenerla presente porque puede ser una de las situaciones que se nos presentaran como ataques terroristas de tipo biológico. Entonces, es importante conocerlas. La diferencia que podemos observar entre la varicela zóster y el herpes zóster, pues vemos que el herpes zóster compromete una metámera, un dermatoma. Las vesículas son precedidas normalmente por días previos de dolor intenso. Tenemos que usualmente la vesícula seca puede dejar tatuaje y el paciente puede persistir con la polineuropatía por un periodo, un periodo mayor de tiempo. Es más frecuente en personas mayores y en personas que son inmunosuprimidas. El herpes, a diferencia de la varicela, esta es de niños, de personas mucho más jóvenes. Usualmente la viremia precede al exantema, vemos que eran lesiones como en rocío, las vemos en diferentes estadios evolutivos, o sea, podemos tener costricas, podemos tener vesículas, podemos tener pápulas, y el periodo es de 1 a 2 semanas, ¿ya? Compromete la cara, el tronco, las extremidades, incluso las mucosas. Ya pasamos de las vesículas a las ampollas y en las ampollas podemos tener lesiones como la necrolisis epidérmica tóxica, que esta enfermedad es inducida por medicamentos
le da a los adultos, las tasas de mortalidad pueden ser elevadas. La biopsia es la que hace el diagnóstico diferencial con las lesiones escaldadas y el tratamiento se hace con gamma globulina endovenosa. Esas infecciones con ampollas pueden ser mucho más profundas, entonces acá encontraremos con necrosis la gangrena, tenemos las infecciones por el Vibrio vulnificus y el halofítico, y vemos cómo ese Vibrio vulnificus se da cuando hemos estado en aguas del Golfo de México o se ha consumido mariscos como tal. Cuando nosotros ya estamos hablando de lesiones que tienen compromiso costroso, podemos ver que hay lesiones que inician como ampollas, pasan a costras, y las costras pueden ser de color pardo o dorado, y eso lo puede presentar el impétigo, que es una infección superficial, el ectima, que es un poco más profundo, provocado por el estafilococo aureus, y el impético, que generalmente el contagioso es por el Streptococcus pyogenes. Tenemos otras entidades que son frecuentes, como la esporotricosis, que hace parte de una infección por el Sporotrix schenki, que es usualmente en los jardineros, la histoplasmosis, la blastomicosis, que se manifiestan con lesiones costrosas. El impétigo y el ectima ampolloso, que es por el estafilococo aureus meticilo resistente, vemos que afecta a los niños. El novuloso es causado por el estafilococo aureus, pero también puede estar provocado en combinación con el streptococo beta hemolítico del grupo A, y el buloso o novuloso, o ampolloso, perdón, siempre va a ser causado por el estafilococo aureus. El impético contagioso es más frecuente en niños de 2 a 5 años, usualmente hay periodos de epidemia, están en situaciones socioeconómicas bajas, en estado de pobreza, con pobre higiene, y una de las manifestaciones puede ser la glomerulonefritis postestreptocóxica después del impétigo contagioso, pero la fiebre reumática no hace parte de la complicación. La bacteria aislada es el Streptococcus pyogenes. Entonces, este impétigo puede ser primario o puede ser secundario. Primario es cuando nosotros tenemos la lesión y posteriormente hay una sobreinfección bacteriana. Y secundario es que hubo la picadura, hubo el trauma, la abrasión y se forma el eczema, entonces tenemos un impético secundario, como lo pueden observar. Los folículos pilosos acuérdense que tienen la glándula sebácea y demás, entonces puede hacer una infección de tipo bacteriano y se puede ver en la epidermis pústulas puntiformes. Entonces recordar que la glándula sebácea va a desembocar en el folículo piloso, se puede acceder como lo bueno, que generalmente es un paciente que se ha afectado y no ha obtenido la higiene y no ha tenido la asepsia requerida. Cuando hay compromiso de las glándulas sudoríparas, hablamos de hidradenitis supurativa. Esto es muy frecuente en las personas jóvenes cuando tienen una foliculitis crónica producida por el Micropinobacterium acnes, y la foliculitis difusa, que puede ser por la pseudomonas, especialmente la foliculitis del jacuzzi. Las lesiones papulares y nodulares, hay una gran variedad. Acá tenemos pues lo que sería la lavropa migrante, acá tenemos el condiloma acuminado, que son producidas por el virus del papiloma humano. Tenemos también la sífilis secundaria por el treponema pálido, la terciaria y la lepra lepromatosa. Como van a observar acá, una sífilis terciaria que puede aparecer hasta 50 años después del proceso inicial
¿ya? Afecta también lo que es cerebro, lo que es corazón, las válvulas, las lesiones valvulares, hígado y la parte ósea. Y la lepra lepromatosa, como pueden ustedes observar el slide. Las úlceras pueden estar presentes con y sin escaras. El carbunco, pues usualmente el paciente ha tenido contacto con animales o de tipo ganado bovino y es transmitida al humano y puede producir el antras. Pero también tenemos enfermedades de transmisión sexual como sería el chancroide que es una úlcera, que son úlceras múltiples en, en el área genital de fondo sucio con adenopatías dolorosas. Y el chancro duro, que es el de la sífilis, es con fondo limpio, generalmente cicatriza solo, no es doloroso, al igual que la adenopatía satélite tampoco es dolorosa. Ya entonces, entrando en las enfermedades de piel y tejidos blandos más frecuentes, que son la celulitis, la erisipela, vemos que la celulitis es un trastorno inflamatorio que se caracteriza por siempre un punto de entrada, como ustedes pueden observar, casi que evidente. Hay eritema, hay calor, hay tubor, es circunscrito, se da por la flora autóctona, o sea, de la piel, o sea que tenemos el estafilococo aureus y el streptococo piógenes, o pueden ser por otras bacterias según la localización. Entonces, si está más cercana al área crural, pues los gran negativos pueden ser los gérmenes que nos afecten. Acá tenemos una celulitis facial, la tenemos también, como pueden ver en el pie. Cuando nosotros no encontramos secreciones, es difícil encontrar qué bacteria lo está comprometiendo, ya que los cultivos van a ser positivos solo en un 20%. ¿Ya? Entonces, en este tipo de lesiones usualmente hay menor contenido de bacterias, por lo tanto los cultivos no alcanzan a positivizarse. El eritema puede ser por toxinas extracelulares o mediadores solubles de la inflamación. Acá vemos el punto de entrada de una flebitis. Y ven la delimitación del proceso infeccioso o inflamatorio. Entonces ya vimos que generalmente hay un punto de entrada que se va a producir la inflamación. Generalmente es el estafilococo meticilo resistente, tanto en hospitalizados como en no hospitalizados. Pero también encontramos que el estafilococo meticilo sensible puede estar presente en el proceso infeccioso. Por lo tanto, la cobertura debe ser para ambos y tenemos que estar muy atentos a cómo se comporta la epidemiología local. Cuando la afección no es por el estafilococo aureus, sino por el streptococo piógenes, es mucho más rápida, se asocia a linfangitis, fiebre no purulenta, que lo favorece. Entonces tenemos la estasis venosa crónica, los pacientes que tienen safenectomía, ya sea por una revascularización miocárdica o una linfadenectomía por un cáncer de mama. La celulitis recurrente en linfedema crónico con elefantiasis se da, que es la que tenemos nosotros acá en esta imagen. Hay un proceso de celulitis asociada a concentraciones elevadas de inmunoglobulina E, ya que es el síndrome de Yock. Son portadores crónicos de estafilococo nasal y encontramos que tienen episodios recurrentes de infecciones de piel y hay alteraciones esqueléticas, talla baja y maloclusión dental. El hemófilos influenza también puede ser causante de celulitis y generalmente es periorbitaria o puede estar a nivel de senos paranasales, otitis media y epiglotitis. Y este es en extremidad inferior en la piel de la pierna, por germen como el Streptococcus agalactiae del grupo B. Entonces, acá son más frecuentes en ancianos estas úlceras múltiples y en los pacientes que tienen enfermedad vascular periférica. La celulitis por mordedura, vimos que podía ser por mordedura de gato, puede ser por mordedura
de perro o puede ser por mordedura humana. Entonces, cada uno va a traer consigo unos gérmenes que le van a causar mayor afección. Entonces, dentro de esos gérmenes tenemos que si es por mordedura de gato, vamos a pensar que puede ser por la Pastorela multocida o por el Corynebacterium o la Bartonella hensai. Si es por perro, entonces por la Carnocitofaga carnivorus o por la Pastorela canis. Y a ambas mordeduras pueden también tener coinfección con el Staphylococcus aureus, con el Streptococcus pyogenes, con enterococos y con otros gérmenes. La mordedura humana es polimicrobiana y puede tener el Streptococcus anginosus, el Staphylococcus aureus, el Fusobacterium, y hay que dar cobertura ampliada ya que tenemos que manejar las bacterias aeróbicas como las anaeróbicas. De esa ya les mencioné lo que era la celulitis por Pseudomonas aeruginosa, entonces el ectima gangrenoso, la foliculitis del jacuzzi o cuando hay lesiones penetrantes. La erisipela vimos que estaba un poco más superficial como compromiso, pero que ella la va a generar, o sea, se va a producir por el Streptococcus pyogenes. Aparece de forma súbita. El color es un rojo vino, puede comprometer las extremidades superiores, la cara, las extremidades inferiores. Las lesiones usualmente tienen bordes indurados y bien delimitados, pueden tener la presencia de ampollas flácidas, rara vez comprometen tejidos más profundos, y la tumefacción puede progresar a pesar de un tratamiento apropiado, ¿ya? Aunque ya hayan disminuido el dolor o hubieran disminuido la fiebre y el color intenso. Entonces es más frecuente en adultos. El germen habitualmente es el estreptococo, ya vimos que era el piógenes. Hay siempre una puerta de entrada, usualmente es por un intertrigo, por lesiones exudativas que comprometen o permiten el progreso hacia áreas de mayor profundidad de los gérmenes habituales de la piel. La duración es alrededor de 2 semanas. Hay descamación del 5º al 10º día, unilateral, no deja cicatriz, y las complicaciones son el linfedema y la dermatitis ocre. Entonces vemos como acá hay una tiña pedis, hay una artrogrifosis, hay una lesión de una ulcerita no secretante. Vean la resequedad, se pierde la solución de continuidad y los gérmenes habituales de la piel hacen su ingreso y van a comprometer las diferentes capas. ¿Ya? ¿Qué favorece o qué predispone? La obesidad, los edemas, episodios previos de erisipela, enfermedad vascular periférica y la diabetes o el alcoholismo. Continuando con nuestros tejidos más profundos, entonces ya vamos hacia la fascia. Hacia la fascia podemos tener una fasciitis necrotizante que puede ser estreptocóxica en el caso de que el germen causal sea el Streptococcus pyogenes, y vemos que se localiza en miembros pélvicos, es potencialmente mortal. Hay edema, enrojecimiento, hay bulas sanguinolentas como lo pueden observar acá, y nunca debemos perder el tiempo en el manejo. O sea, iniciamos la carga de antibiótico y hacemos el debridamiento y drenaje quirúrgico. En este observamos un compromiso de órganos pélvicos, o sea, el pubis y el escroto con lesiones necróticas. Hay una delimitación clara del compromiso de la piel y generalmente es por bacterias mixtas, aeróbicas y anaeróbicas, y eso es una gangrena de Fournier. Esa es una celulitis necrotizante, ven la placa necrótica, zonas equimóticas, una piel brillante por el edema. Generalmente se puede dar por el Clostridium perfringens, podemos encontrar áreas de crepitación.
La supuración puede ser escasa, puede comprometer en profundidad la fase del, puede comprometer, si es una celulitis no compromete, perdón, la fase del músculo y debe descartarse el compromiso de las mismas por resonancia magnética nuclear o por TAC. Y siempre que encontremos lesiones necrotizantes, ya sea una celulitis, un compromiso a nivel de la fascia, debe intervenirse quirúrgicamente con limpieza y debridamiento amplio. El uso de los antibióticos debe ser de cobertura ampliada y debe ser precoz. La miositis y la mionecrosis, pues tenemos que usualmente es por el estafilococo aureus, aunque si tenemos una miositis que sea streptocóxica necrotizante, ya sabemos pues por el streptococo piógenes. La gangrena gaseosa, Clostridium, la miositis no debida a Clostridium puede ser por bacterias mixtas y la mionecrosis sinérgica anaeróbica y sin Clostridium puede ser también por las bacterias mixtas, aerobias y anaerobias. Aquí vemos una polimiositis tropical, compromete el músculo estriado, se acompaña de formación de abscesos, generalmente es en regiones tropicales, es infrecuente en los climas templados y predomina en los varones. El germen hasta en el 90% es el estafilococo áureo meticilo resistente. Se presentan también infecciones por Streptococcus pneumoniae, usualmente en pacientes inmunosuprimidos, y los cultivos tan solo tienen una rentabilidad entre el 5 y el 30%. Hay que hacer drenaje quirúrgico y hay que colocar el antibiótico. Entonces, cuando tenemos infección de piel y tejidos blandos, no podemos olvidar la historia clínica. Siempre es importante cuál fue el mecanismo por el cual se infectó la piel, qué profundidad tiene el compromiso infeccioso, se acompaña o no se acompaña de prurito, qué medicamentos o qué circunstancias se ha tratado para controlar el proceso infeccioso. Observamos y describimos claramente las lesiones, el tipo de afectación que se tiene, si hay o no manifestaciones de compromiso sistémico, los exámenes de laboratorio, las radiografías, el TAC, la resonancia, y si hay que hacer la intervención quirúrgica y el debridamiento, se deben hacer los cultivos, se toman de las lesiones secretantes, deben ser tomados con curetaje, con las técnicas para tener mejor rentabilidad, las biopsias, como en el caso de la epidermolisis tóxica y demás. En los exámenes de laboratorio, ¿qué solicitamos? El cuadro hemático, porque la leucocitosis o la leucopenia nos pueden sugerir infección. Podemos tener desviación a la izquierda, que es la presencia de formas inmaduras. Podemos tener trombocitosis o como manifestación de respuesta inflamatoria, o podemos tener trombocitopenia, hemoconcentración y procesos que se asocian a hemólisis donde encontramos la hemoglobina más baja. Lactato lo solicitamos, una hiperlactatemia nos dice que hay una hipoperfusión asociada a la sepsis o que el compromiso ya está en tejidos más profundos. La creatinina quinasa, la CPK, se eleva y es una indicación de que podemos tener mionecrosis o fasciitis necrotizante. Eso lo podemos hallar cuando hay infecciones por el Clostridium vulnificus. La proteína C reactiva es en específica, pero el tenerla elevada nos ayuda a estratificar el paciente y cuando estamos dando el manejo antibiótico, su descenso es importante para nosotros saber que tenemos una respuesta a la terapia. Los cultivos y el GRAN deben ser obtenidos en los pacientes que tienen infección purulenta y si se les ha hecho debridamiento quirúrgico. La radiografía pues nos ayuda si hay gas, pero usualmente es poco sensible, por lo tanto el TAC tiene mayor sensibilidad para identificar las infecciones necrotizantes de la piel y tejido celular, lo mismo que la resonancia magnética nuclear para el diagnóstico de polimiositis y osteomielitis. La ultrasonografía nos ayuda a buscar pues colecciones o abscesos.
¿Y qué exámenes o qué hallazgos sugieren que tengamos una fasciitis necrotizante? Entonces, cuando el dolor es desproporcionado en relación al área afectada, cuando el edema, hay induración, hay presencia de vesículas violáceas o bulas, hay moteado o palidez, hay anestesia en la piel, hay crepitación, la piel con necrosis o equimosis, progresión rápida, falla a la terapia antibiótica, toxicidad sistémica, falla multiorgánica. Se debe hacer la incisión entre la parte necrótica y la parte blanda y usualmente no sangra. El diagnóstico diferencial es muy amplio. Está el eritema migrans, está la artritis séptica y la bursitis, el herpes en forma temprana, dermatitis de contacto, pioderma gangrenoso. El diagnóstico lo podemos hacer por categorías. 1, cuando es una infección simple en un paciente sano. 2, cuando hay una afección del estado general, pero sin comorbilidades o datos de gravedad, o cuando hay comorbilidades sin afección del estado general. Y grado 3, la comorbilidad está descompensada, el paciente va a lucir tóxico, infecciones extensas y profundas y sospecha de infección necrotizante. ¿A quién vamos a hospitalizar? A los pacientes que tienen un cuadro clínico grave, hay hipotensión, hay falla renal, acidosis metabólica, leucocitosis con formas inmaduras. ¿Y qué factores locales tenemos que tener en cuenta para tratar de predecir qué está sucediendo? Entonces, si tenemos heridas penetrantes, heridas sucias, con una puerta de entrada que nos dé probabilidad de que hayan gérmenes infrecuentes, entonces, o que hayan colecciones como abscesos o celulitis necrotizante, el paciente debe ser hospitalizado. Cuando yo tengo el paciente hospitalizado, tengo que saber cómo me está yendo con la terapia Kistaur. Entonces, la FDA sugiere que miremos el tamaño y el número de lesiones. Si estas han disminuido más de un 20%, entonces nosotros en 48 a 72 horas consideramos que está la terapia sirviendo, o si hay resolución de la fiebre. Los criterios para terapia secuencial, entonces, que el antibiótico que empleamos lo llevemos por más de 48 horas, que permanezca sin fiebre durante 24 horas, que haya mejoría clínica o de la infección, que haya recuento de leucocitos que se estén normalizando, que no haya taquicardia injustificada, que la presión sistólica esté mayor de 100 y que tolere la vía oral. ¿Y a quién no le podemos dar terapia antibiótica? Entonces, cuando nosotros tenemos una artritis séptica porque requiere artrotomía y lavada de la articulación, cuando tenemos una osteomelitis, un absceso perineal, son situaciones en las cuales debe ser drenado antes de. ¿A quién le vamos a dar terapia oral? A los que cumplan los criterios para la terapia secuencial, o sea, que no tengan alteración del estado mental, que estén estables sus patologías de base y que no tenga problemas sociales. Vamos entonces a dirigirnos a la guía colombiana de infectología. Como mencionamos, son 17 preguntas sobre las cuales se van a dar respuestas puntuales y van a estar graduadas en la recomendación, como van a observar, graduada como 9, es una recomendación adecuada, al igual que las que van a continuar. Entonces comenzamos con las infecciones superficiales y tenemos que el impétigo y el ectima deben ser diagnósticos básicamente clínicos, y solamente si están exudativos pudiésemos tomar granicultivo para diferenciar si es un estafilococo aureus o un estreptococo beta hemolítico del grupo B. Pero eso es con interés epidemiológico. La mejor estrategia del tratamiento de los dos, impétigo buloso y no buloso, debe ser tópico, a menos que tengamos múltiples lesiones, más de 5, en el cual, y se haya pues brotes de glomerulonefritis epidémica postestreptocóxica, entonces ya ahí podemos considerar el manejo oral. El tratamiento tópico del impétigo
va a ser con mupirocina o con ácido fucsídico 2 veces al día por 5 días. Hay otros medicamentos, pero no están comercializados en Colombia, como sería la retapumulina. Retapamulina. El tratamiento de lectina es una entidad más profunda, entonces él requiere manejo oral. ¿Qué tratamiento? Pues un tratamiento que nos dé cobertura para el estafilococo meticilo resistente, al menos de que se tenga evidencia de que es sensible o que tenemos un estreptococo, pues vamos a ofertarle trimestoprim sulfamethoxazol o clindamicina. Si vemos que en el cultivo nos salió que era un estafilococo sensible a meticilina, el tratamiento se hace con cefalexina o clindamicina. Cuando ya tenemos infecciones de piel y tejidos blandos purulenta, tenemos cómo tomar gran y cultivo de esa secreción. La ecografía de piel y tejidos blandos se va a realizar si nosotros tenemos abscesos o sospechamos los abscesos o, no, o el paciente viene evolucionando de una manera tórpida y probablemente queramos ver abscesos que no hayan sido sospechados o identificados previamente. El mejor tratamiento cuando tenemos una lesión purulenta es hacer el drenaje y hacer el debridamiento y la liberación del mismo. Entonces, siempre que tengamos, como lo vimos en el slide pasado, una artritis séptica, una bursitis, tengamos una osteomielitis o tengamos un absceso en región perineal, el drenaje quirúrgico junto con la cobertura antibiótica. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos que ofertar antibióticos, siempre tenemos que el germen más prevalente, que es el estafilococo aureus, resistente a meticilina, entonces trimestoprim sulfamethoxazol o clindamicina, el tratamiento va a ser por 7 a 10 días y se puede prolongar mayor tiempo si el paciente la evolución no es satisfactoria o si suponemos que tenemos un estafilococo resistente y tiene compromiso renal establecido con deterioro de la función, cambiamos la vancomicina por el linezolid. Otras alternativas para el estafilococo meticilo resistente es la daptomicina, la tigecyclina o la cetarolina. La cetarolina es un antibiótico, es una cefalosporina de quinta generación que cubre tanto el estafilococo sensible como el resistente. Cuando hacemos hemocultivos, vimos que hemocultivos y el aspirado por biopsia de la secreción, pues tienen rentabilidad no tan alta, pero cuando nosotros tenemos pacientes que ya vienen con neutropenia, que son pacientes tributarios de quimioterapia, tienen una inmunodeficiencia celular, requerimos conocer el germen causal para dirigir la terapia adecuada. Cuando nosotros estamos con erisipela o celulitis, que son de las infecciones más frecuentes, la primera línea es cubriendo el estafilococo sensible, el estreptococo piógenes, es la cefalexina, y la alternativa va a ser la clindamicina o la amoxicilina clavulanato o el trimestoprim sulfa. Vimos que es una recomendación adecuada, graduada como 9. Bueno, en cuanto a si está asociada a trauma penetrante y consideramos que hay colonización previa por estafilococo resistente, entonces los medicamentos van a ser los que sabemos que dan respuesta adecuada, endovenosos, y si hay alteraciones de función renal, pues también las vamos a ofertar como el linezolid. Si tenemos estreptococos, entonces la cobertura va a ser con las cefalosporinas de primera generación. La duración está recomendada, como ya vimos, alrededor de 5, pero pueden ser 7 o 10 en caso de que el compromiso sea muy extenso. Cuando nosotros tenemos una infección necrotizante o la sospechamos, ya sabemos cuáles son las recomendaciones para nosotros sospechar. Es un dolor excesivo respecto al área comprometida. Vamos a ver deterioro progresivo de la condición clínica del paciente. Vemos las ampollas violáceas o necróticas, el edema, la equimosis, la crepitación que puede ser palpable y la hipoestesia que puede estar localizada en la zona, en parte de la zona comprometida. Se requieren unas escalas, como la vamos a mencionar ahora, y ese paciente necesita el manejo antibiótico ampliado y el debridamiento quirúrgico como tal. Dentro de las ayudas diagnósticas, el TAC, la resonancia magnética nuclear, son las que están
indicadas. Sin embargo, con la resonancia podemos tener dificultad para la disponibilidad, entonces la tomografía es una buena opción. Siempre tenemos que revisar cuando el paciente es llevado a cirugía cómo están los tejidos, la fascia, y eso nos va a servir para que el cirujano nos diga el tipo de necrosis hasta dónde llega. Siempre hay que tomar cultivos de las secreciones profundas. Este es el score de riesgo del ERINEC, el cual nos ayuda a sospechar con mayor claridad, y vemos como un puntaje mayor de 8 nos da una probabilidad de una infección de piel y tejidos blandos necrotizante hasta más de un 75%. ¿Cuáles son los ítems a revisar? La proteína C reactiva, que si es mayor de 150 le vamos a dar 4 puntos. El contagio de blancos, que si es mayor de 25.000 da 2 puntos. La hemoglobina, si se ha bajado por debajo de 11, nos da 2 puntos. Recordemos que los procesos infecciosos severos pueden cruzar con hemólisis. El sodio, que si es por debajo de 135 milimol por litro, le vamos a dar un valor de 2. Y la creatinina si es mayor de 1.6, y si la glucosa está por encima de 180, un valor de 1. ¿Ya? La sumatoria es la que nos da a nosotros el score y la probabilidad diagnóstica. La mejor estrategia, ya vimos que si hay necrosis, ese paciente debe ser liberado del tejido necrótico, debe ser lavada el área comprometida, debe ser retirado todo el tejido desvitalizado, y el inicio del antibiótico, que debe ser de forma temprana y cubriendo tanto aerobios como anaerobios, porque se considera que es polimicrobiana, no olvidando nunca los gérmenes habituales como el estafilococo aureus meticilo resistente, y utilizaremos entonces, dependiendo de la ubicación, si hay sospecha para gram negativos, para pseudomonas, entonces cogeríamos la vancomicina, le adicionaríamos el cefepime, la piperacilina tazobactam, y si el paciente tiene deterioro de la función renal, cambiaríamos banco por el manejo con linezolid. Si hay compromiso de la función hepática o hay cirrosis, entonces la terapia va combinada con cefalosporina de tercera o cuarta generación y la doxiciclina. La doxiciclina tiene metabolismo hepático, entonces tenemos que estar muy atentos. Es excelente cuando ustedes sospechan Vibrio bulnificum, pero tenemos que estar muy atentos al deterioro hepático, al deterioro de la función hepática. Cuando hay sospecha de infección por aeromonas, que son generalmente los pacientes que se han sumergido en aguas saladas o en aguas dulces, el paciente debe recibir manejo para el germen, y pues, le sirve el cefepime, una quinolona más la doxiciclina. Cuando ya se tenga el aislamiento del germen causal, la terapia va dirigida tratando de estrechar el espectro y de evitar las resistencias de otros microorganismos. Cuando hay estreptococo beta hemolítico como germen causal del grupo A, como germen causal del proceso infeccioso del proceso necrótico, nosotros vamos a utilizar la penicilina y la podemos adicionar junto con la clindamicina para dar cobertura al germen. Si sospechamos piomiositis o tenemos el diagnóstico de piomiositis, recordamos que es un proceso más profundo, debemos hacer cultivos de la secreción purulenta, y la resonancia magnética nuclear es la ayuda que debemos solicitar como diagnóstica. El manejo va a ser para el estafilococo aureus meticilo resistente, entonces el manejo va a ser con vancomicina o linezolid si hay compromiso renal, y se le adiciona la cefazolina si sospechamos que es meticilo sensible. Recomiendan siempre el drenaje temprano y las imágenes que debemos utilizar para control de la bacteria, los exámenes que debemos utilizar para el control de la bacteriemia. Los antibióticos se inician prontamente, en la terapia es la sugerida. Sin embargo, cuando nosotros tenemos situaciones que nos indiquen que el germen llega a los tejidos de tipo hematógeno por una endocarditis, un absceso metastásico, entonces ahí tendríamos que cambiar la terapia. Cuando pensamos en gram negativos, pues cuando estamos cuando tenemos la infección de piel y tejidos blandos o la infección necrótica localizada en el periné, en los sitios donde usualmente el tracto genitourinario y gastrointestinal están en esta área, y los gérmenes que son propios de
de ambos sistemas, la microbiota por gram negativos preferentemente. O cuando los pacientes son tributarios de úlceras de decúbito y son necrosantes, como es en el caso de la úlcera sacra que se contamina con heces, y va a estar usualmente las enterobacteriáceas presentes. Y hospitalizamos al paciente con infección de piel y tejidos blandos, no purulenta o purulenta, si está con sepsis, si tiene comorbilidades descontroladas como la diabetes, o que el paciente tenga un miembro inferior a riesgo, como es en el caso de las gangrenas. Cuando le damos ingreso o para manejo ambulatorio, cuando el paciente tolere la vía oral, haya controlado sus marcadores inflamatorios, sea seguro estar en casa y tenga todo el sistema socioeconómico que le permita continuar como tal y recuperarse. Esos son los medicamentos que le vamos a ofertar al paciente dependiendo de si es para manejo oral o manejo endovenoso y cuál es el germen causal. Acá están las dosis y están los intervalos de dosificación y cómo se hace el ajuste si la tasa de filtración glomerular está deteriorada o está en rangos normales. El árbol de decisión, cuando nosotros estamos en la práctica clínica y nos enfrentamos a una infección de piel y tejidos blandos, siempre vamos a revisar el paciente de forma integral. Si hay una enfermedad o comorbilidad que esté presente, como una enfermedad renal, hepática, si está inmunosuprimido porque tenga una neutropenia, si el paciente está en manejo para cáncer con una quimioterapia o tiene un trasplante de algún órgano que reciba inmunosupresores. Si el paciente tiene afección de cabeza o mano, que debe tener mucha claridad de que son estructuras que deben ser vigiladas porque pueden tener compromiso de osteomielitis o compromiso del sistema nervioso central, entonces tenemos que estar muy atentos a la localización o si el compromiso infeccioso es mayor del 9% de la superficie corporal total. Si hay signos de infección necrotizante, ya vimos cuándo las tenemos que sospechar, o si el paciente vive en área rural, no tiene red de apoyo, el paciente no puede cuidar de sí mismo, y si tiene signos de hipoperfusión o tiene alteración del estado de conciencia o está choqueado. Si es así, el paciente debe estar hospitalizado, debe ser evaluado en 48 y 72 horas. Si no hay mejoría, se considera que hay complicaciones y se requiere el cambio antibiótico. Obviamente, las condiciones de hipotensión persistente, sepsis, séptico y demás, pues el paciente requerirá unidad de cuidados intensivos. Si empezaron la terapia empírica y el paciente ha evolucionado de una manera satisfactoria en las 72 horas y pueden ustedes hacer el switch oral o lo que llamamos o descalonar porque ya encontraron el germen causal, el paciente si requiere aún el antibiótico se manejará en hospitalización domiciliaria, se hará alta temprana y si el paciente puede continuar con medicamento oral se dará egreso para su casa. ¿Ya? Si el paciente no necesita la hospitalización, ni siquiera en el ámbito domiciliario, se va para tratamiento oral en casa, pero sí necesita la hospitalización en su domicilio porque es seguro, entonces ese paciente se evalúa por el sistema de atención domiciliaria por su médico en casa y si la respuesta es satisfactoria, continúa el árbol de decisión de darle el manejo oral si ya es su forma de hacer el switch o el alta temprana. Bueno, eso ha sido todo. Espero pues que disfruten el tema. Recuerden que ya con esto tenemos más del 70% de las patologías infecciosas que habitualmente nos competen y el modelo que debemos seguir en cuanto a su abordaje clínico. Que estén muy bien.